cae mal. Si no piensas como yo, tranquilo, no pasa nada. Se conversa con respeto y se baila igual, papá. Con oído y buen humor. Bueno, aquí en la mesa de la Guachafa con un nuevo capítulo hoy extraordinario. Los hermanitos siniestros, los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez, o Delcy y Jorge Rodríguez en orden de importancia. Los hermanitos siniestros fue, yo no me acuerdo si era el título o lo que uno infería de una caricatura extraordinaria, escalofriante, un pelo escalofriante que hizo Raima, esta caricaturista venezolana hace unos años, donde salían Jorge y Delcy tomados de la mano, parecido o tomado de estas series cómicas de terror americanas, no sé si era de los locos Adams, algo de eso, ¿no? Jorge Rodríguez, por todos conocidos, un poquito mayor que Delcy, creo que le lleva 2 o 3 años, Jorge debe tener 60 y algo, pocos años, son hijos los dos del profesor Jorge Rodríguez, todos conocemos un poco la historia. Jorge Rodríguez, fundador de un partido llamado la Liga Socialista, el año 73, en pleno proceso de pacificación de la época de la guerrilla, en el gobierno de Caldera I se abre un proceso de pacificación, se reingresan a la vida política y se le restituyen derechos políticos a muchísimos líderes de izquierda que habían estado vinculados a temas guerrilleros. Y bajo ese proceso se crea la Liga Socialista. Jorge Rodríguez es el fundador. Y, por cierto, vi que la Liga Socialista es una división de otro partido también muy conocido, muy combativo, que se llamaba, creo que ya no existe, el MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria. A Jorge Rodríguez lo matan torturándolo en una celda de la llamada en ese momento Digepol, después le pusieron DICIP, y hoy funciona bajo el nombre del SEBIN, la policía política del gobierno, de los gobiernos venezolanos. Lo matan en un proceso durante un tema de interrogatorio sobre el secuestro de un industrial del presidente de una compañía americana, una transnacional americana, llamada la Owens, Illinois, en el sector de la manufactura de vidrio. Niehaus había sido secuestrado, estuvo secuestrado casi 4 años. Estaba leyendo sobre la información, es uno de los secuestros políticos más extensos de la historia. A Jorge Rodríguez en ese proceso de interrogatorio lo matan, le hacen una autopsia después, un horror, fracturas de costillas, hemorragias internas, etc. Parece que le da un infarto, un tipo estaba muy joven, 34 años. A pesar de esa tortura, el gobierno de Carlos Andrés, esto ocurre bajo el gobierno de Carlos Andrés Pérez, en el primer gobierno, a pesar de todo ese proceso, no se supo del destino de Niehaus, y resulta que Niehaus es más bien liberado, es descubierto ya en el gobierno de Luis Herrera, después del gobierno de Carlos Andrés. A los 3 meses de estar Luis Herrera en el gobierno, en junio del año 79, una comisión de la PTJ, buscando los responsables de un delito de abigeato, de robo de ganado, se mete en una finca y en pleno entrompe policial, una de las mujeres que estaba ahí, la mujer se asusta y les dice a los policías, los lleva para un potrero, y en el potrero había una puerta ahí hacia un hueco, y sacan a Niehaus. El tipo pesaba la mitad de lo que pesaba al momento de su secuestro, el pelo desgreñado, ahí están las fotos, es una vaina espantosa. Cogió un avión y se fue, más nunca pisó Venezuela. Bueno, lo cierto es que estos hermanos Rodríguez, Delcy y Jorge, quedan huérfanos muy chiquitos, 10 años creo que tenía Jorge, y la hermanita Delcy 7 años. Hay una persona muy importante en la política de esa época y que muchos de nosotros recordaremos. José Vicente Rangel era un ícono de la izquierda en esos años, candidato presidencial de la Liga Socialista, del Partido Comunista, creo que también fue candidato presidencial del MAS, Movimiento al Socialismo, en el año 78. Y José Vicente era un ícono de esa izquierda que históricamente nunca tenía resultados electorales más allá del 5%. Eso que llamaban la izquierda exquisita, o la izquierda caviar, la izquierda champán. Mucha oligarquía cultural venezolana
se vinculaba a esa izquierda. Y José Vicente era uno de los íconos de ese movimiento, de ese sector. Lo cierto es que él alberga bajo sus alas, de alguna manera los protege a los muchachos. Creo que escribe un libro sobre la detención y la muerte por tortura del profesor Rodríguez. Y mucha gente dice que gracias a esa intervención de José Vicente, bueno, estos muchachos tuvieron acceso, estos huérfanos de padre tuvieron acceso a posibilidades de estudio, se formaron afuera, etcétera, y recibieron una formación muy buena. Jorge, de hecho, es profesor, es médico. Jorge Rodríguez es médico, es psiquiatra de profesión. Tiene un buen manejo en la comunicación, sin duda, en las formas, dicen que en la política corta es un tipo bastante convincente, bastante agradable. Delcy es abogada de profesión. Y por cierto que sobre este tema de las maneras de Jorge y la formación, él ganó un premio literario del periódico El Nacional, pero hay una anécdota muy buena que ocurrió hace unos pocos años en Miami, en el programa de Jaime Bailey. Invita a Bailey a Rafael Poleo y Rafael Poleo le dice esto mismo a Bailey. Bailey, no sé si tenía la regla o qué carajo tenía ese día, le dice, pero ¿cómo tú vas a estar diciendo que Jorge Rodríguez es culto? Y Poleo le insiste, claro que es un hombre culto, chico, es de lo que se le mueve la cabeza. Y Bailey, fuera de sí, al final termina expulsando a Poleo, y Poleo con aquel recherón. Buenísimo, está en YouTube, si lo quieren revisar. Bueno, luego el golpe a Chávez, del año 2001, abril, 2002, el golpe a Chávez. Empieza un proceso de reconfiguración y llega la figura de los Rodríguez a la política nacional, que yo recuerde no estaban presentes. A Jorge lo designan como uno de los rectores del CNE, más gordito, con barba, y Delcy la incorporan en esos años como asistente personal de Chávez en un cargo en Miraflores. Ahí Jorge hace un papel de conexión con la oposición. Los periodistas se derretían, incluyendo los periodistas de Globovisión. Lo entrevistaban y el tipo los cautivaba, etc. Frente a una figura iracunda como era la de Chávez, este tipo era una ficha que era supuestamente independiente, hombre de izquierda, pero nada que ver con ligazones a situaciones raras. Jorge sigue en el CNE, llega a ser presidente del CNE. En todo ese proceso se lleva a cabo la supuesta automatización, Smartmatic, todos esos guisos bestiales que garantizaron que de alguna manera más nunca el oficialismo perdiera las elecciones, al menos donde quisiera perderlas. Hubo algunos procesos excepcionales donde la victoria opositora fue muy caudalosa y no pudieron revertirlas, pero realmente ese proceso de automatización dirigido, manejado con mano de hierro por Rodríguez, le permitió hacer méritos dentro del chavismo. De ahí lo llevaron a ser vicepresidente, fue alcalde de Caracas, ministro de Información, creo que con Maduro ya. Dirigió campañas electorales, etc. Que yo recuerde, Rodríguez nunca ha estado vinculado a casos de corrupción, él directamente. Ha rozado situaciones de corrupción, el tema de Smartmatic, todo ese proceso. Me recuerdo que Rodríguez era el vicepresidente de Venezuela cuando reventó aquel peo de la maleta de Antonini Wilson en el aeropuerto de Ezeiza en Buenos Aires. Un avión de PDVSA que lo agarran en la aduana en Buenos Aires con no me acuerdo cuántos millones de dólares, no me acuerdo si eran 3 millones de dólares en cash, unas maletas. Utilizaron a una figura que era Antonini Wilson para tratar de lavar todo ese tema, toda esa responsabilidad. Ahí se metió muy duro Jorge Rodríguez a armar el discurso y estructuró un esquema donde supuestamente eso no afectaba al gobierno, sino que eso era un tema de empresas privadas, etc. Es un tema bastante interesante que está en la historia y que se puede revisar para el que tenga interés. Lo cierto es que nunca se le ha demostrado, hasta donde yo sé, hechos de corrupción directamente a Jorge.
No sé si ha robado, no sé si tiene real, no sé si tiene testaferro. Evidentemente tiene al menos un tremendo mecenas, ahí no hay duda. Mire, hay un concepto en materia tributaria que es la renta presunta, que básicamente lo que le permite a un gobierno, al ente recaudador, es decir, este tipo tiene 10 camiones, se dedica a tal tipo de negocio, ese servicio cuesta tanto, yo presumo que ese carajo tiene una renta de tanto y en base a eso paga impuestos. A los políticos venezolanos, a ningún político venezolano prácticamente, especialmente a Jorge Rodríguez, tú le aplicas el tema de renta presunta y salen raspados todos, ¿no? ¿Dónde vive Jorge Rodríguez? Es que el periodismo de investigación en Venezuela no existe. Bueno, el periodismo no existe en Venezuela de ningún tipo. ¿Dónde vive Jorge Rodríguez? ¿Cómo paga la renta? ¿Cómo paga la propiedad si es que es dueño de la propiedad? ¿Cómo paga los carros que no sean los carros oficiales? ¿Cómo se compra la ropa? Yo... ¡Hágase una lavada y contrible para ella! me da tal lástima. Pero esos pobres chavistas pendejos, ese pobre pueblo de a pie que todavía tiene fe en esa revolución, esos tipos sabrán que un flu de Jorge Rodríguez, de los fluses que salen, carajo, es extraordinariamente elegante. Un flu eso cuesta $2-3 mil. La gente no le pasa eso por la cabeza. La elegancia de Jorge Rodríguez, las cosas que usa. Pues. Bueno, básicamente igual que el Pedro Carreño, ¿no? Delcy también ha estado muy metida en la cocina. Muy metida en la cocina. Delcy ha sido ministra de la presidencia con Chávez. Fue ministra, fue canciller. Fue ministra de petróleo, después vicepresidenta con Maduro y bueno, ahora es la encargada, ¿no? Vinculaciones de Delcy con casos de corrupción. La prensa habla muchísimo de eso, de que es una mujer millonaria, etcétera. Me imagino que eso está, me imagino, soportado en evidencias. Yo, honestamente, no las conozco, pero tampoco las pongo en duda de que existan. Sí recuerdo mucho, porque ha sido muy mediático, la ligazón de Delcy con, por ejemplo, Rodríguez Zapatero, ¿no? Este personaje terrible para los intereses de Venezuela y los venezolanos, que ha sido Zapatero, ¿no? Con esa cara y esas maneras de pendejo que tiene este señor, pero que de pendejo no tienen un pelo, ¿no? Desde que estaba en el gobierno, todo ese entramado de corrupción que se formó, que hay muy buena documentación. Cuando Moratinos era su canciller, no recuerdo el nombre del embajador de España en Venezuela, el hijo era un trader de PDVSA, metido en comisiones, eso está demostrado. Las compras militares. Aquí yo tengo un libro que lo compraba en mi época socialista, este es el libro de José Bono, Pepe Bono. Les voy a contar con anécdotas. Aquí no sale ninguna de las anécdotas de los guisos que hizo cuando era ministro de la Defensa en el gobierno de Zapatero, con el gobierno de Chávez, con sobreprecio en las vainas militares. Bueno, esa historia tan bizarra y tan sucia de lo que ha significado esos nexos de corrupción entre los gobiernos de Venezuela, de Chávez incluido, y de primero, con Zapatero, y posteriormente, más recientemente, de Maduro con Sánchez. Bueno, lo cierto es que Delcy y Jorge son las personas del momento. Ellos son las caras hoy de eso que llamamos el régimen venezolano, que efectivamente sigue intacto. No intacto, pero yo diría bastante, porque intacto no está. Hay un reposicionamiento de piezas, hay una nueva realidad. Es con ellos con que se está interactuando y es con ellos es con quien se está consiguiendo lo que se ha conseguido, que en opinión libre, cualquiera puede pensar que se ha conseguido mucho, se ha conseguido más o menos, hay quienes dicen que no se ha conseguido nada. Yo creo que se ha conseguido muchísimo. Con la presencia también de los Rodríguez al frente, Jorge como presidente de la Asamblea Nacional y Delcy como presidenta encargada, es que se ha conseguido, por ejemplo, la expulsión
de la lacra del castrismo y del G2 cubano de Venezuela, de la presencia y de la influencia y de la toma de decisión sobre una cantidad de vainas en Venezuela. Presencia que tiene 25 años. Bueno, esa influencia no existe ya. Y eso sí es un dato, eso sí no es opinable. Y eso se ha conseguido por la acción del gobierno de la actual administración de Estados Unidos y a través de estas dos personas. Hay quienes hablan de negociaciones que venían siendo documentadas en la prensa. Algunas personas venían documentando, creo que el New York Times sacó un artículo, no sé si fue en noviembre o en diciembre, de supuestas reuniones que se estaban llevando a cabo en Qatar. Si me tengo la confusión si es Qatar o Kuwait, creo que es en Qatar, donde estaba Delcy Rodríguez negociando todo esto que ocurrió, que terminó ocurriendo, que se terminó desatando a partir del 3 de enero. ¿Será eso cierto? Esa fue una conspiración. Es totalmente cierta, tiene algo de cierto, seguramente tiene algo de cierto, al menos. Y es verdad que el papel de ellos, ella lo dijo incluso directamente, el papel de nosotros es garantizar seguir estando en el poder. Y el desalojo, la sustitución por la vía democrática, por la vía de una agenda democrática de todo esto que está todavía al mando en Venezuela, evidentemente no puede ser un proceso de un día a otro. Era absolutamente imposible, sería imposible hacerlo de un día a otro, porque eso significaría de entrada el sacrificio de muchísimas vidas, muchísima sangre, principalmente de venezolanos. Requeriría de una ocupación por parte de un ejército extranjero, cosa que nunca ha estado posible y es absolutamente inviable que Estados Unidos mande soldados americanos a meterse en un país. Además sería algo inasumible, algo insoportable y algo que la historia terminaría sancionando a los promotores de eso. Y de tal manera que creo que lo que está ocurriendo es lo mejor que podría haberse armado en base a las posibilidades ciertas que había. Es una historia que se está escribiendo. El papel de ellos como fuerzas predominantes en los últimos 25 años es tratar de mantenerse en el poder en las mejores condiciones posibles y durante el mayor tiempo posible. El papel de los que están haciendo la operación de desmontaje de eso que venía ocurriendo, que era básicamente la influencia castrista, la influencia rusa, la influencia china. Están buscando una nueva realidad hemisférica, están buscando además condiciones de democracia y de rehabilitación de las nociones capitalistas en Venezuela, por ser un país que tiene la importancia que tiene, básicamente por el posicionamiento geográfico y por la cantidad de recursos que tiene. Bueno, el papel de esa parte de este drama, que es el papel de los Estados Unidos, es tratar de hacer eso de la manera más sostenible y más rápida posible. La historia es una historia que está contándose, que se está llevando día a día. No sabemos cuáles son los siguientes capítulos y es una historia que, como digo, se está escribiendo minuto a minuto. Bueno, hasta el próximo capítulo y estaremos pendientes. Otro episodio de La Guachafa. Si lo disfrutaste, envíaselo a alguien. Si te gustó a ti, ponle la manito. Si no te gustó, ponle esto, ponme un comentario. Suscríbete al canal y envíale esto, envíale el canal y envíale lo que hablamos hoy al más ladilla del grupo de WhatsApp. Nos vemos en La Guachafa. Báilalo.